qué trata la teoría del consumidor? Es otra parte... Ay, Dios. Ya mero, ya mero, ya mero. Es otra parte importante de microeconomía, muchachos. Todavía estamos en microeconomía, ¿ok? ¿Y de qué trata esto de la teoría del consumidor? Bueno, ustedes han escuchado en ocasiones sobre las preferencias, ¿sí? ¿Qué son las preferencias? Lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Lo que ustedes quisieran. Entonces, esta parte de teoría del consumidor se trata precisamente de ver esto de las preferencias de los consumidores restringidas un poco por lo que es el ingreso de los consumidores, ¿sí? Ellos quieren bienes y servicios que quisieran, desean, pero está la restricción del ingreso limitado, ¿verdad? Entonces, la teoría del consumidor busca esa distribución óptima del ingreso del consumidor para que tenga los satisfactores que necesita, pues con el, al decir optimizar, con el máximo de beneficio para ¿sí? Para el consumidor. De eso trata este tema, ¿verdad? De ver las posibilidades que tiene el consumidor y cómo se ven sujetas, pues, a la restricción de su ingreso. El consumidor tiene muchas posibilidades a veces, pero no siempre, ¿verdad? Hay muchas paradojas en torno a la preferencia de los consumidores porque se dice pues que entre más tienen de dónde escoger, más se pierden, ¿sí? Y no logran la satisfacción deseada. No sé si a ustedes les ha sucedido eso, ¿verdad? Que a veces, ahora hasta con las opciones que tenemos en internet, buscamos y buscamos y nos vamos a una opción y nos vamos a otra y a otra y a otra y terminamos perdidos, ¿verdad? Terminamos con una sensación de insatisfacción porque no nos decidimos o quizás no encontramos precisamente lo que deseábamos, ¿verdad? A veces cuando no tenemos más que A y B, pues únicamente pues tenemos esa elección y se acabó. Entonces, es interesante, pero ese es otro rollo, como dirían, ¿verdad? Más interesante, sobre todo para las personas que tienen que ver con mercadotecnia, que analizan todo eso de las preferencias del consumidor. Actualmente estamos muy habituados a las opciones, ¿verdad? Antes no era así. Opciones de teléfono, pues esta o esta, cuando mucho. Colores de teléfonos, pues también poquitas. Y ahora pues sabemos que hay otras opciones, ¿verdad? Muchas otras, pero a veces no están disponibles, etcétera. Entonces tiene uno que conformarse, digamos, con lo que hay. A veces, ¿verdad? A veces decimos, no, pues para todo lo que yo voy a invertir en esto, mejor me espero a que haya, porque no es precisamente lo que busco. Miren, aquí, bueno, dice aquí la diapositiva, la decisión de los consumidores al comprar un producto se basa en sus preferencias, las cuales involucran numerosos elementos como precio, calidad, la moda, por ejemplo, ¿verdad? Es otro aspecto importante entre varios factores. Hay quienes son más inquisitivos en cuanto a la elección de un producto, otros satisfacen su necesidad de manera más rápida, ¿verdad? Algunos de estos factores, muchachos, son objetivos y otros son subjetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo prefiero puede ser que no sea lo mismo que tú prefieres, ¿verdad? Y puede ser que yo le dé un valor muy alto a algo, pero para ti eso no es valioso y viceversa,
¿verdad? Lo que para él es muy valioso, para mí no lo es tanto, ¿sí? Entonces, por eso se dice que hay algo de subjetividad y esto de las preferencias es algo totalmente individual, ¿verdad? Porque no podemos, habrá cosas que sí, pero hay otras en que en realidad sí hay mucha discrepancia entre qué vale más una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, también dependiendo de las prioridades que cada consumidor tenga, va a hacer sus elecciones. Lo que sí que sus elecciones las hace de una manera muy racional, porque también está informado. Ahorita los consumidores están muy informados, más por la ventaja del Internet. ¿Sí? Encontramos manuales, encontramos refacciones, todo lo que sabemos que puede necesitar algo que probablemente necesitemos, ¿sí? Podemos comparar mucho precios, garantías, tiempos de entrega, todo prácticamente lo podemos identificar y en base a eso tomar decisiones, ¿sí? Pero sí, hay factores que son objetivos y hay otros que no. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué te gusta, qué prefieres, venir a la universidad o tomar tus clases en línea? Venir a la universidad, por eso estás aquí probablemente, ¿verdad? ¿Qué es más valioso, estar tomando las clases aquí o tomando las clases en línea? Para ti es estar aquí. Para los que están del otro lado, probablemente pues el valor de las clases para ellos es superior en línea, ¿sí? Entonces hay cierta subjetividad porque cada quien tiene diferentes razones y motivos, ¿verdad? Entonces, esta parte es interesante, pues lo que para unos es valioso, para otros no tanto, ¿no? Luego viene aquí, estas preferencias asignan una utilidad o beneficio no cuantificable, pero que el consumidor reconoce y jerarquiza. Fíjense que vamos a empezar a ver este término de utilidad un poquito diferente a lo que ustedes probablemente han escuchado con respecto a utilidad, que cuando hemos estudiado contabilidad lo asociamos con las ganancias de algo, ¿verdad? Utilidad. Pero aquí tiene otro sentido, miren, es el beneficio o la satisfacción que se deriva del consumo de un bien, ¿sí? Es el beneficio o la satisfacción que se deriva del consumo de un bien. Es el valor que para nosotros tiene algo. Eso es la utilidad, ¿sí? Y va a ser más útil o menos útil en función de qué tanto satisfaga nuestra necesidad. Entonces, cuando escuchen utilidad, ya no lo van a asociar mientras estén estudiando economía con ingresos, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de tu negocio? Se dice normalmente, ¿no? Aquí el concepto de utilidad es diferente. Entonces, el consumidor puede reconocer esa utilidad y jerarquizarla y decir, prefiero esto a esto otro. Mientras esta utilidad sea positiva, el consumidor seguirá comprando, ¿verdad? Pero cuando esa utilidad ya no resulta atractiva, ¿verdad? Ya deja de ser positiva, entonces, pues, el vendedor o quien ofrece un servicio tiene que hacer algo para lograr de nuevo la motivación de ese consumidor. Bueno, vimos lo que es el concepto de utilidad, vimos lo que es el concepto, bueno, vamos al concepto de utilidad marginal. Dice aquí, es el beneficio que proporciona cada producto extra que se consume. Son definiciones muy cortitas, pero hay que asegurarnos de que las entendemos completamente, ¿sí? Es el beneficio que proporciona cada producto extra que se consume. No sé si ustedes han notado que si ustedes van a tomar un vaso de agua después de que hacen mucho ejercicio, el primer vaso de agua que ustedes tomen, de 3 que se van a tomar, por decir algo,
les causa una satisfacción mayor que el vaso número 3 que toman de agua, ¿sí? Porque con los primeros vasos van saciando la sed y lo último ya es una satisfacción menor la que proporciona, ¿verdad? Se habla incluso de que puede haber una satisfacción negativa cuando algo no nada más no nos satisface, sino que nos perjudica o nos hace daño, ¿sí? Como por ejemplo tomar mucha cheve, muchachos, ¿verdad? Puede haber un caso en que ya nos causa el deseo de vomitar, o sea, ya no es una satisfacción, sino nos causa una insatisfacción, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir pensando en esa parte. Esto que vamos a estar viendo ahorita es una parte introductoria de los términos, de lo que vamos a estar viendo, porque pues ya queda un ladito lo de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Ya estamos viendo otros términos, otras cosas con las que vamos a estar familiarizados mientras veamos este tema. La utilidad total es la suma de todas las utilidades marginales que se derivan de consumir cierta cantidad de bienes. Es una utilidad total que viene sumando las marginales simplemente. Lo vamos a ver más fácil con una gráfica ahorita, ¿sí? En ese tema vamos a ver lo que son los axiomas de preferencia. ¿Qué son los axiomas? Pues son supuestos, podríamos decir, que no requieren de una demostración, ¿sí? Técnica, digamos, pero sirven para partir de ahí y entender lo que es la teoría del consumidor en este caso. Uno de ellos es este que dice: la teoría económica supone que la conducta del individuo es racional. Son cosas que damos por hecho, ¿verdad? Todos estos axiomas cuando estemos estudiando el tema. La conducta del individuo es racional, lo que le permite decidir entre situaciones diferentes buscando el máximo beneficio. Eso es lo que pretende. A partir de varias unidades que pueda tener de un bien y de otro que él prefiera, por el ingreso que él tiene, ¿cuál de esas combinaciones le pueden dar la mayor satisfacción? Las preferencias del consumidor se guían por un conjunto de principios lógicos a los que le llamamos precisamente axiomas de preferencia, ¿no? Entonces, estos supuestos o principios lógicos son los que él considera, muchas veces sin advertir que allí están, pero en economía son considerados, ¿no? Entonces, el consumidor decide siempre entre combinaciones formadas por los bienes que consume. Puede haber muchos factores, muchos productos que el consumidor desee, ¿sí? Puede haber muchos. Aquí en economía, para efectos de las gráficas que hacemos, como nos movemos en un plano, reducimos esa elección a dos bienes, ¿ok? Pero sabemos que en realidad la satisfacción de una persona está dada por una combinación de más de dos bienes, ¿verdad? No son dos nada más. Entonces, dice aquí, el consumidor decide siempre entre combinaciones formadas por los bienes que consume. Supóngase que el consumidor solamente compra dos bienes, X y Y, por esto que les digo. Esos bienes los puede combinar de diferente manera, como vamos a ver ahorita. Pero eso sí, si prefiere más de uno, deberá sacrificar del otro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene un ingreso que le determina una restricción. Entonces, si va a elegir más de un bien, una unidad mayor de un bien, tiene que renunciar
a una o más unidades de otro bien. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Maritza. Maritza, tú eres Maritza. ¿Veniste el fin de semana, Maritza? Sí, a conocer la universidad. ¿El fin de semana? Ajá. No. ¿No? ¿Cuándo veniste a conocer? La semana pasada. Ok. ¿Qué tan difícil es para ti decidirte, Maritza? ¿Qué tan exigente eres como consumidor? Pues depende de que sea, pero sí es muy complicado para decidir. Ajá. O sea, tú buscas mucha información, procuras que cumpla con todos los detalles que tú quieres un producto. Ajá, sí, pero después cuando estoy a punto de elegir algo, veo algo más que me gusta y ya no me puedo decidir. Entras en duda. Sí. Ajá. ¿Quién de ustedes se decide fácil? Ninguno. Son consumidores maximizadores, o sea, tratan pues simplemente de obtener más, lo más posible por lo que se tiene, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí el primer axioma que tenemos, vamos a ver 4 entre muchos que hay, pero no nos vamos a perder en eso, muchachos. Vamos a ver algunos que se van a dar ustedes cuenta que son bastante sencillos de comprender, aunque tienen ese nombre de axiomas, ¿no? Medio pareciera que es complicado, pero no. El primero dice, las preferencias son completas. Recuerden, estos son supuestos que nos van a ayudar a comprender mejor todo lo relacionado con esto de la teoría del consumidor. Si X y Y son dos bienes cualquiera, entonces la elección solo tiene 3 opciones, ¿verdad? El consumidor va a preferir X o va a preferir Y, ¿sí? O va a decir que le son indistintos. Para él no hay diferencia entre X y Y. Eso es todo, ¿verdad? Simplemente lo que es completo es el entendimiento del individuo. De ahí el nombre de este axioma, ¿verdad? El entendimiento del individuo es completo en el sentido de que puede elegir cualquiera de esas opciones. Es una decisión racional en donde el individuo dice, si son dos opciones, solo puede pasar que prefiera X a Y, o bien que prefiera Y a X, o bien decidir que ambos productos le son indiferentes. No tiene más explicación ese axioma. ¿Ok? Las preferencias son transitivas. Si la selección es entre 3 bienes y si X es preferido a Y y Y es preferido a Z, ¿se acuerdan ustedes de la propiedad transitiva cuando estaban viendo los conjuntos o algo así? ¿Sí? Si la elección es lo mismo, si la elección entre 3 bienes es entre 3 bienes y si X es preferido a Y y Y es preferido a Z, en cualquier circunstancia X es preferido a Z, ¿sí? Hay consistencia interna en la decisión, ¿sí? O si yo tengo A, que A es igual a B y B es igual a C, pues de ahí deducimos que A es igual a C. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es la propiedad transitiva que ustedes vieron cuando veían los conjuntos, las intersecciones y las conjunciones, intersección de los conjuntos, algo así, ¿no? Entonces, es algo así de simple, pero vamos a ver que más adelante este axioma de la transitividad se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Se tiene que considerar. Aquí para entenderlo un poquito más claro,
¿verdad? Con un ejemplo más práctico. Por ejemplo, si a una persona le gusta viajar a la playa, ¿sí? Más que ir a los pueblos, ¿sí? Pero por otro lado, prefiere ir a los pueblos más que ir de compras, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? Que preferir ir a la playa es mejor para la persona que ir de compras, ¿verdad? Es lo mismo que estuvimos viendo allá con las letritas A, B y C. Las preferencias son continuas. Este es otro axioma. ¿Qué nos dice esto? Que si X es preferido a Y, siempre hay bienes cercanos a X que van a ser preferidos a Y. O sea, que van a ser más preferidos en lugar de Y. En otras palabras, aquellas situaciones muy parecidas o muy cercanas a X van a ser preferibles en lugar de Y. No hay espacios vacíos, en el espacio de elección entre opciones, ¿sí? Entonces, cuando el consumidor tenga que elegir entre A y B, va a tener que tomar una de las dos decisiones. Si no hubiera A, siempre va a haber opciones cercanas o muy parecidas a A que le van a permitir tomar la decisión, ¿sí? Sin que haya espacios para decir, no prefiero, o sea, no prefiero nada, o sea, puede decir que sean indistintos, pero no porque no hubo de dónde decidir, ¿sí? Y la no satisfacción o la insaciabilidad, pues tiene que ver con eso que todos nosotros experimentamos. Las necesidades son siempre crecientes, ¿verdad? Por lo general, siempre queremos más de algo que preferimos, ¿sí? Por otro lado, las satisfacciones pues van en aumento, o sea, se supone que, no se supone, es una realidad que todos conocemos, ¿verdad? Siempre queremos más de algo, no queremos menos de algo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No hay? ¿Cómo están los muchachos en línea? Ahí están todavía. Sí, profe, todavía no. Sale. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Orlando. Orlando. ¿Estás ahí? Sí, maestra. Sí, aquí estoy. ¿Qué ejemplo podrías decirme de dos bienes o productos o satisfactores entre los cuales tú tienes que elegir? Dos satisfactores. Okay. Pues sería entre la soda y el jugo, ¿no? Serían dos productos o un carro cerrado o un carro pick-up con caja. Ajá, ajá. Y en tu vida cotidiana, en tu vida de todos los días, Pues en mi día cotidiana dos productos pues sería agarrar el autobús para ir a la universidad o irme caminando, una de dos. ajá, ajá, bueno, ahí son más decisiones, ¿verdad? Más tomar elegir una decisión entre dos opciones que tú tienes de venir a la universidad en carro o venir a la universidad caminando, ¿verdad? Bien, gracias. Aquí, por ejemplo, muchachos, tenemos lo que viene siendo la utilidad total, que viene siendo esta curva que vemos aquí, y al mismo tiempo tenemos abajo lo que es la utilidad marginal de la que ahorita habíamos estado hablando.
voy a pasar a esta diapositiva, aunque la curva de indiferencia viene un poquito más adelante, para que vean ustedes cómo se grafican estos productos, ¿sí?, que constituyen lo que se llama cesta de mercado. Cesta de mercado vendría siendo, hagan de cuenta ustedes una canasta donde se ponen varias cantidades o diferentes cantidades de varios productos que son necesarios para el consumidor. Eso es la cesta de mercado. En este caso, la cesta de mercado está integrada únicamente por dos, digamos, productos o dos satisfactores para una persona, como pueden ser alimentos y vestido. Entonces, aquí en el eje de las X tenemos las unidades de alimento y en el eje de las Y las unidades de vestido. Pudiera haber sido diferente, ¿verdad? O sea, no hay aquí una regla para colocar las unidades en un eje o en el otro. Entonces, estamos viendo aquí que el producto B está integrado, perdón, el punto B está integrado por 10 alimentos de X y 5 unidades de Y. 10 unidades de alimentos y 5 unidades de vestido. El punto C son 20 unidades de alimentos y 3 unidades de vestido, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, para tener el punto B, aquí estamos viendo que tiene 10 unidades de alimentos y 5 unidades de vestido, ¿sí? El punto C, por ejemplo, está colocado ahí porque tiene 20 unidades de alimentos, 20 unidades de alimentos y 3 unidades de vestido. Entonces, en esa intersección se coloca el punto. En el caso del punto D, se tienen 40 unidades de alimentos sobre el eje de las X y 2 unidades de vestido en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, 40,2. Profe. Mande. Disculpe que le interrumpa, es que me voy a tener que salir de la clase porque voy a ir a la uni y no voy a alcanzar a llegar. Dale. Ajá. Sale, Hasta profe. luego. Gracias. Ay. Ok, entonces queda claro cómo está constituido, cómo se colocan esos puntos sobre la gráfica. Está sencillito, ¿verdad? Volviendo a esta diapositiva, pues de la misma forma, muchachos, tenemos aquí cómo se graficarían los diferentes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una unidad de bebidas y con una utilidad. Aquí vamos a ver utilidades. Esta es una gráfica de utilidad, ¿sí? Y esta, utilidad total y utilidad marginal, que son los dos conceptos que ahorita analizamos o definimos. Vimos que la utilidad total iba a ser la sumatoria de las utilidades marginales, ¿sí? Entonces, viendo que esta tabla está constituida por cantidad y utilidad total para esta gráfica, ¿sí? Y la siguiente tiene cantidad y utilidad marginal. Son dos curvas distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí para una cantidad de 0 se tiene una utilidad marginal de 30, es esto que está aquí. Para una unidad, ¿sí?, de lo que sea, si son bebidas, se tiene una unidad marginal de 15, que es esto que está acá. Para 4 unidades de bebidas se tiene una unidad marginal de 5, ¿sí?, que sería 4 y 5. 4 acá y 5 para el eje de las Y. Vemos acá un nivel de insatisfacción en donde para una unidad, para 6 unidades de bebida se tiene una insatisfacción de 10, ¿sí? Como podemos ver aquí,
la utilidad que tiene una bebida para una persona va siendo decreciente, muchachos, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeña, algo así como lo que les platicaba en relación con el agua y la sed. Esta utilidad es algo que podría definir el consumidor de una manera individual, ¿verdad? ¿Cómo calificas o cómo podrías tú determinar qué utilidad te da el primer vaso de bebida que te tomaste? Pues 30 puede decir, ¿verdad? 30. Y el segundo, pues me dio una utilidad de 15. Y así sucesivamente. Y el tercer vaso de bebida, ¿qué utilidad te dio? El de 2, una utilidad de 2. Y el cuarto vaso, ¿qué utilidad te dio? Pues por alguna razón le dio una utilidad un poquito mayor que el vaso anterior. Así lo definió o así lo sintió el consumidor. Y el quinto vaso, ¿qué satisfacción consideras que te causó? Ninguna, ¿verdad? Probablemente ya era demasiado. Y el sexto vaso me causó más bien una insatisfacción, ¿sí? Probablemente le ocasionó náuseas o qué sé yo. Entonces, como podemos ver aquí, la utilidad marginal decrece, mientras que la utilidad total crece, ¿sí? ¿Cómo se calcula la utilidad total? Pues simplemente es la suma, ¿verdad? De todas las utilidades marginales, ¿sí? Entonces aquí sería 30 en principio, ¿verdad? Aquí sería, es esta de acá, 45 son 30 más 15, 52.5 viene siendo 30 más 15 más 7.5 y así sucesivamente, ¿sí? La utilidad total. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta va creciendo, como podemos ver aquí, mientras que la utilidad marginal se va haciendo cada vez más pequeña, la utilidad total tiene una curva de manera ascendente, ¿de acuerdo? Aquí sería para una unidad 30, para 2 unidades 45, para 3 vasos de bebida sería 52.5, así es como esto se va graficando, ¿verdad? Para 4, 55, para 5, otra vez 55, y para 6, menos 10, perdón, 45, para 6, 45, que vendría estando aquí, ¿sí? Entonces son diferentes comportamientos, digamos, mientras que una decrece, la otra aumenta. Hay una fórmula para calcular esa unidad marginal que va a ser el incremento en la utilidad total entre el incremento en la cantidad. Que podríamos irlo haciendo así, ¿verdad? 30 es 30 entre 1, ¿sí? Y luego 30 entre 2 es el 15, y así sucesivamente nos vamos yendo utilidad total contra el delta Q, que aquí delta Q va de 1 en 1, ¿sí? Delta Q va de 1 en 1, donde Q es la cantidad, la UT es utilidad total y MG es la utilidad marginal. Así es como la vamos a reconocer para lo que sigue, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esta es una clase de introducción en donde estamos viendo básicamente conceptos, ¿verdad? Conceptos relacionados con lo que es el valor subjetivo de las cosas entre las personas, saber que es algo muy individual, el valor que cada quien le da a las cosas, entender la restricción que el presupuesto o el ingreso da para la elección de cada uno de los satisfactores, ¿sí? Pensar que las personas realizan una decisión racional, inteligente, en base a lo que conocen sobre los productos y deseando maximizar
la utilidad, entendiendo utilidad como el beneficio que tienen o satisfacción por un bien determinado, ¿verdad? No utilidad de ganancias. Vamos a dejar aquí la clase, muchachos, nos despedimos. Si me permiten un momentito para ver quiénes están aquí, muchachos, de los que están presentes, por